Vamos a esperar un momentito. Sí, allá. Ok, gracias. Muy buenos días. Ahora sí se oye. Bueno, estamos muy contentos de estar en casa otra vez después de casi un mes fuera, por lo menos en cuanto a domingos. Y deciros que ese tiempo ha sido de mucha bendición y traemos saludos de los hermanos en Linares, en Molina, en Águilas, Abrera, así que ha sido un privilegio poder compartir el Evangelio y también un gran privilegio poder estar de nuevo hoy aquí en casa. Como comentaba Josué, vamos a tener este domingo y el próximo un tema a partir del libro de Malaquías. No vamos a estudiar el libro de Malaquías seguido, eso lo dejo para vosotros. Si necesitáis alguna ayudita, pues ahí tenéis algún libro, entonces ahí podéis seguir, ¿verdad? Pero lo que me gustaría es abordar dos aspectos del libro y para eso vamos a estar recorriendo el libro dos veces, ¿vale? Este domingo y el domingo próximo. Porque el libro de Malaquías, siendo tan breve, tiene 4 capítulos en nuestra Biblia. En la Biblia hebrea solo tiene 3 capítulos, pero es el mismo texto, lo único que tiene diferente numeración. Así que en solo 4 breves capítulos tiene una teología tan densa que uno tiene que detenerse y leerlo despacito, leerlo con tranquilidad. Yo estaba hoy cantando, claro, yo sabía de lo que iba a hablar, ¿verdad? Ya me he leído unas cuantas veces el libro de Malaquías y veía en cada canción que hemos estado cantando un texto de Malaquías. Manda la lluvia. Y el Señor promete Malaquías. Yo abriré las ventanas de los cielos. Estaba ahí. De tal manera me amó. ¿Cómo empieza Malaquías? El mensaje de Malaquías 1:2. Yo os he amado. Y una y otra vez venía a mi mente el texto del libro de Malaquías. Y me parece que nos lleva a reforzar un tema del que estamos hablando, nuestro servicio a Dios. Y como habréis leído en las notas para hoy en el bosquejo, hoy vamos a hablar del gran privilegio y el gran reto que supone servir a Dios, ¿verdad? Pero como imagino que unos cuantos están con tema de exámenes, estamos en el mes de junio, estaba pensando en la importancia de pasar exámenes. O si tienes una entrevista de trabajo, lo importante que es prepararte para una entrevista de trabajo. ¿Es importante o no es importante? ¿Nos gustaría conocer lo que nos van a preguntar en una entrevista de trabajo para ir preparados? Seguramente sí. ¿Tener las preguntas del examen? No sé si sería muy legal, pero nos gustaría saber las preguntas. A veces es mejor dar las preguntas del examen, porque lo que nos interesa es que la gente conozca los temas, ¿verdad? Y la vida cristiana, en algunos momentos, la vida del pueblo de Dios a veces es como un examen. Y el libro de Malaquías, en un sentido es un examen dialogado, un examen oral de Dios con su pueblo. Un pueblo al que Dios se acerca y le pide cuentas de cómo están actuando ellos, su pueblo. Y como os decía, qué importante es saber en qué consiste el examen de Dios, ¿verdad? Y vamos a ver el gran privilegio y el gran reto que supone servir a este Señor. En mi época de estudiante, que fue en mi juventud muy corta, pero después muy extensa, recuerdo cuando estaba estudiando en el seminario que me pusieron 2 7s. Eso me dolió muchísimo. Un 7, madre mía. Y recuerdo el primero que me pusieron, el segundo fue porque nos equivocamos en el tema, ¿no? Entonces, pues pasó lo que pasó. Pero el primero recuerdo que era un trabajo y yo me esforcé muchísimo.
yo estaba esperando un 11. Porque fue de aquellos trabajos que los haces a conciencia, dedicas tiempo, pum, pum, pum. Y os podéis imaginar cómo sentiríais después de trabajar mucho. ¿Ves la nota? Un 7, tal. Está todo bien, pero no hay referencias bibliográficas. ¿Qué pasó? Yo no conocía al profesor hasta ese momento, qué es lo que quería y lo que le gustaba. ¿Qué pasó con la segunda tarea? ¿Podéis imaginaros la nota? Dediqué menos tiempo, pero tenía referencias bibliográficas por todos los lados. Me tocó hacer una tesina y en cierta ocasión tenía 499 notas bibliográficas. Aprendí el tema. Me dijeron, esto es como el Corte Inglés, ¿no? 500 menos 1. Lo que quiero decir es que cuando nos van a examinar es importante saber lo que el examinador espera de nosotros. Queremos saber, para pasar el examen, tú tienes que saber de qué va y cuáles son los intereses del examinador. Cuando leemos el libro de Malaquías nos damos cuenta de que Dios le hace un examen, un test a su pueblo, se acerca a su pueblo en un momento muy complicado para hablarles de las cosas que no estaban funcionando bien, es decir, en qué materias estaban suspendiendo. Y que de esta manera pudiesen reaccionar, porque la gran ventaja que nosotros tenemos es que nuestro examinador, a diferencia de algunos profesores, nuestro examinador tiene el máximo interés en que aprobemos el examen. No es un juez distante que busca buscar las pegas para poder ponernos ahí un suspenso o una nota. Nuestro Dios, nuestro examinador, es aquel que quiere que aprobemos este examen. Los tiempos de Malaquías son unos tiempos muy complejos. Voy a hacer un breve relato histórico que nos permita situarnos. Estamos hablando del último libro del Antiguo Testamento, en el orden, digamos, que tenemos nosotros los libros, ¿verdad? La última sección es la de los profetas, Malaquías, el último de los profetas, y como ya alguien señaló, después 400 años de silencio. El libro de Malaquías se escribe después de una especie de montañas rusas históricas en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era un pueblo rescatado de la esclavitud de Egipto, fue un pueblo redimido por Dios, fue un pueblo que Dios acompañó 40 años en el desierto, fue el pueblo que Dios introdujo en la tierra, le dio una tierra en la que fluía leche y miel, un Dios que estuvo a su lado, un Dios que les proveyó, un Dios que en un determinado momento ya les había pasado un examen de cosas que no estaban bien, vivieron una experiencia de suspenso. 70 años en Babilonia, en el destierro, a causa de su pecado, a causa de haberse rebelado contra Dios. Después de 70 años regresaron y ahora de nuevo ellos levantaron el templo y tenían muchísimas expectativas. Ahí el libro de Ageo nos explica, y Zacarías nos explica todas las expectativas que ellos tenían, ¿verdad? Y las promesas de Dios. Estaban esperando ya que viniese un rey, un descendiente de David para reinar. Y esperaban que todo eso resultase en un tiempo de mucha bendición, de mucha prosperidad, que todas las cosas fuesen maravillosas y sin problemas, ¿no? Se acabaron los problemas, como nosotros lo que esperamos vivir en el cielo, ¿verdad? Eso es lo que ellos estaban esperando vivir ya. Pero pasaban años, y recorremos más o menos, pongamos en números redondos, 50 años y no ha pasado nada. No ha pasado nada. De hecho, en lugar de vivir bien, pues seguimos, decían los israelitas, seguimos bajo el dominio de otro imperio, no tenemos un rey propio. Aquí siguen mandando los persas, ¿verdad? Sus gobernadores son los que nos imponen los tributos, los que mandan. Además, estamos viviendo una crisis económica muy seria.
el campo no produce. Una sociedad agrícola y ganadera, pues resulta que si el campo no va, recordábamos la importancia de la lluvia, ¿verdad? ¿Qué pasa? Una crisis generalizada. Hay escasez, no hay alimentos. Espiritualmente hay una situación de profundo desánimo, hay desencanto, hay una sensación de que Dios no está con nosotros. Y socialmente, cuando la situación espiritual va mal, la sociedad no va a ir mejor. Socialmente hay una situación de deslealtad hacia los demás, es decir, una falta de confianza. ¿Tú tienes confianza en Dios? ¿Qué confianza puede haber entre los seres humanos, verdad? Hay desconfianza, hay deslealtad, hay matrimonios rotos, divorcios fáciles. Por lo tanto, hay expectativas que se han roto y esto ha traído desaliento y ha traído mucha negligencia en el servicio a Dios. No se está sirviendo a Dios como corresponde. Y además, hay cinismo. Se cuestiona a Dios, se cuestiona el carácter de Dios y la buena voluntad de Dios hacia su pueblo. Esto no es nuevo, ¿eh? Esto viene ya de muy antiguo, ¿eh? Pero esta es la realidad que se está dando en este momento. Y quizás vemos un cuadro un poco oscuro y pensamos, eso le pasa a Israel, ¿verdad? Pero ya veremos que quizás nosotros a veces podemos pasar por situaciones que no están muy lejanas a las que ellos vivieron. Y en este contexto de desánimo, de desaliento, de deslealtad, Dios podía haber enviado otro juicio, bueno, pues otra vez al destierro, ¿verdad? Al exilio. Sin embargo, Dios lo que hace es hacer una visita a su pueblo y entablar un diálogo personal con ellos. Un diálogo en el que, como en ningún otro libro del Antiguo Testamento, Dios devela lo que hay en su corazón. A veces hay una imagen de Dios, ¿verdad? Él es inmutable, por lo tanto, como que no le afecta nada. No, Él es inmutable porque es fiel, su carácter no cambia. Pero es el Dios que abre su corazón en el libro de Malaquías. Y abre su corazón para decir lo que siente y lo que piensa. Y además para descubrir también lo que hay en el corazón de su pueblo. Dios sabe lo que piensa. Dios sabe lo que siente su pueblo. Dios sabe lo que ellos hacen. Así que estamos en un contexto de crisis. Y esta crisis viene, en primer lugar, porque han olvidado el gran privilegio que ellos tenían de servir a Dios. Cuando hablamos de servicio, la primera gran cuestión que tenemos que plantearnos es ¿a quién servimos? ¿A quién servimos? Porque a veces enfocamos el servicio desde nosotros, incluso desde nuestros dones, cosa más que correcta. Es decir, si tenemos dones, tenemos que saber cuáles son para trabajarlos. Pero la primera gran cuestión es plantearnos ¿a quién servimos? Hago una lectura muy breve de un versículo de Mateo. Recordáis que cuando se habla de servir al Señor, Jesús usó parábolas. Y una que recordaréis, una parábola sobre talentos, ¿verdad? A uno le dio 5, si no recuerdo mal, al otro 3 y al otro 1, ¿verdad? ¿Recordáis los primeros que hicieron? Invirtieron, multiplicaron. Y el último lo escondió, ¿verdad? No me voy a centrar en la parábola, sino en una palabra interesante. Dice el texto así, a este último, al último. Mateo 25, 18. Respondiendo, su señor le dijo a este: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. ¿Os fijáis lo que está diciendo el Señor en esta parábola? El gran problema de este siervo es que tú sabías cómo soy yo.
Y es una parábola. Nuestro Dios no es el que siembra donde recoge donde no ha sembrado o recoge donde no ha esparcido. Dios es un Dios generoso. Pero está poniendo un ejemplo. Tú sabes cómo soy y a pesar de eso no has respondido a eso. Por lo tanto, lo primero y básico es conocer a aquel a quien servimos. Vamos, si tenéis el libro de Malaquías delante, iremos mencionando algunos de los textos. Capítulo 1. Y voy a hacer énfasis en este texto del Dios al que servimos. Malaquías, capítulo 1, verso 11. Dice así. Porque desde el levante hasta el poniente se reconoce la grandeza de mi nombre en todas las naciones, y en todo lugar se me ofrece incienso y una ofrenda pura. Ciertamente se reconoce la grandeza de mi nombre en todas las naciones, dice el Señor del universo. Todo el universo. ¿Entendéis por qué me iba sonando todo eso? Reina Valera habla del Señor de los ejércitos celestiales, pero la idea es, Él es el Señor, Él es el soberano, ¿a quién estamos sirviendo? Y a veces no nos paramos lo suficiente para pensar quién es Dios, el Dios a quien servimos. Él es Señor. Pero esa palabra encierra mucho. Él es el Dios creador de todas las cosas, Él es el soberano sobre todas las cosas. Y qué tremendo es que Él tuviese que recordar a su pueblo que yo soy el Señor del universo. En todos los lugares se me reconoce. No voy a entrar en la interpretación de los textos, como os decía, porque quiero centrarme en este tema fundamental de, primero, el gran privilegio de aquel a quien servimos. Pero el texto está apuntando a una realidad futura, a la predicación del Evangelio, donde habrá gente en todas las naciones que estarán adorando a Dios, pero en una realidad histórica. Israel no estaba reconociendo a Dios. Su pueblo no lo estaba reconociendo. Pero de Saba llegó una reina para conocer a Salomón y reconocer la sabiduría que Dios le había dado. El imperio más antiguo, un tal Nabucodonosor que había derrotado al pueblo de Israel, que presumía de sus dioses, quedó quebrantado. ¿Hasta qué? Hasta que reconoció que el Señor reina sobre todas las cosas. Este es nuestro Dios. Los demás no lo reconocen, pero el problema es cuando nosotros no lo reconocemos. Y no estoy hablando de intelectualmente. Estoy hablando de vivencialmente. Cuando yo afirmo, el Señor es Señor de todo, tiene poder sobre todo, lo controla todo y en todo está en sus manos, y yo tengo miedo de algo, ¿casa o no casa? Pero nos pasa, a nosotros también. Y por eso Malaquías nos reta. Dice el Señor en el mismo capítulo 1, en el contexto estará hablando después de las ofrendas que se le presentan, ya lo hablaremos, pero dice así, versículo 14, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice el Señor del universo, y mi nombre es temible entre las naciones. Este es nuestro Dios. Este es el Señor al que servimos. Pero vamos a entrar un poquito más en el carácter y la forma de ser de este Dios. Hemos destacado en primer lugar quién es Él, el más grande, el único. No hay nadie como Él. Pero si fuese solo eso, nos quedaríamos con la imagen de un Dios muy distante. Esa imagen que a veces tiene la gente del Dios que es juez, está lejos y juzga. Pero fijaos en el Dios que nos describe Malaquías. Después de la introducción, seguimos en el capítulo 1, después de la introducción,
profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías, empieza a hablar Dios. Los profetas muchas veces dicen, así ha dicho el Señor, ¿verdad? Pero aquí arranca directamente. El profeta habla como si fuese Dios, verbaliza el mensaje de Dios y dice, ¿cómo empieza? La primera frase, 1, 2, yo os he amado. Yo os he amado. El libro de Malaquías empieza con una declaración de amor de Dios hacia su pueblo. Dios escogió al pueblo de Israel y podía haber escogido a muchos. En este contexto además va a decir Israel, Jacob, pero si eran gemelos, eran dos, Jacob y Esaú, ¿no? Escogió a Jacob porque era mejor. ¿Fue por eso? ¿Qué significa Jacob? Engañador. Dice, pues mucho mejor no era, ¿verdad? ¿Por qué lo escogió Dios? ¿Por su amor? ¿Por su gracia? ¿Sin merecimiento? Dios, sin causa por nuestra parte, nos ha amado en nuestra condición. Y Dios le dice, es que yo os he amado. Entraremos en la segunda parte. Hoy solo la voy a mencionar, pero no vamos a entrar en ella. Solo dejamos para la semana que viene, ¿vale? Yo os he amado, dice el Señor, y vosotros dijisteis, ¿en qué nos has amado? Ya hablaremos de la postura de Israel, ¿vale? Pero os invito a pensar, cuando Dios dice, ¿en qué yo os he amado? ¿Cuántas cosas podía haber mencionado Israel sobre el amor de Dios para con ellos? De ser esclavos a ser libres. De estar en un desierto sin nada a tener comida, agua, vestido, zapatos. De ser un pueblo sin tierra a tener una tierra. Contar con la protección de Dios frente a naciones que eran mucho más grandes y más poderosas que ellos. Dios los ha redimido, pero Dios los ha cuidado. Dios abre el mar delante de ellos y pueden cruzar el mar y librarse de sus enemigos. ¿En qué nos has amado? Vaya. Nuestro Dios es un Dios de amor. Pero si esta imagen no basta, y podríamos decir muchísimo sobre esto, sobre el amor, retomaremos el tema. Pero Dios, ¿cómo se presenta también? Digamos que decimos que es el Dios que abre su corazón. Capítulo 1, versículo 6. Dice así: el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy Padre, ¿dónde está mi honra? Si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos a vosotros. Dios está reclamando algo. ¿Lo necesita? No lo necesita. Pero la cuestión es, ¿Él es digno del honor? Y Dios está diciendo, no me estáis dando lo que me corresponde como Padre. Y qué hermosa esta figura, ¿no? La del Padre. Parece que solo es en el Nuevo Testamento cuando aparece, pero hay en el Antiguo Testamento hay imágenes también muy cercanas de Dios, de este Dios que es Padre. No solo el Señor, es Padre que está cerca. Es Oseas el que nos dice, cuando Israel era un niño, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. El Nuevo Testamento lo va a aplicar a Jesús, el nuevo Israel. Pero aquí está diciendo, yo amé a Israel cuando estaban en pañales todavía, ¿verdad? Y lo rescaté, lo cuidé. Oseas sigue diciendo, y a ver a qué os recuerda. Cuanto más los llamaba, más se apartaban de mí. Nosotros tenemos ya 6 nietos, como sabéis, y estamos esperando además 2 más. Cuando algún pequeño hace algo malo y lo llamas,
¿Qué pasa? Lo que se llama sordera selectiva. Absolutamente saben lo que han hecho. ¿Qué pasa? No oyen, no vienen, más bien. Desaparecen. Es lo que está diciendo Dios. A este pequeño yo lo amé, pero cuanto más lo llamaba, ¿qué hacían? Más se alejaba de mí. Un pueblo rebelde. Y sigue diciendo Dios en Oseas 11:3. Yo enseñaba a andar a Efraín y lo tomaba por los brazos. ¿Entendéis la imagen, verdad? Los primeros pasitos del bebé. Este es el Dios que le dice a los israelitas en tiempos de Malaquías: el hijo honra al padre, el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Estamos en una cultura que esto de honrar a los padres, pues, no quiero entrar, pero es bastante relativo, ¿verdad? Pero en esta cultura, lo más terrible que podía hacer un hijo era deshonrar a los padres. De hecho, en el Decálogo, deshonrar a los padres se penaba ¿con qué? Pena de muerte. Honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa. Pero después en la legislación, aquellos que ofendían a los padres, incluso podían ser sentenciados a muerte por la falta de respeto a los padres. No estoy diciendo que tengamos que aplicar esas leyes, Solo estamos diciendo lo importante que era. Y yo decía, si soy padre, ¿cómo es que no me dais lo que me corresponde? Yo sí he dado todo lo que tiene que dar un padre: amor, cuidado, cariño, atención. Si me permitís, esta es una frase que sonará mucho hoy, ¿no? Presencia, la presencia de los padres en la vida, en la educación. Yo estaba ahí. Cuando tú aprendías a andar, yo estaba ahí. Estaba ahí. No era un padre ausente, era un padre presente. Si soy padre, ¿dónde está mi honra? Pero Dios sigue diciendo, yo soy Señor. Recordáis, hemos leído, yo soy gran rey. Yo soy el Señor. Yo soy el santo, el 3 veces santo. Soy el único, trascendente, apartado del mal. Cantamos que Él es digno de toda la gloria. Dice, de un extremo a otro del mundo, ¿verdad? Sin embargo, su pueblo está tratando a Dios de una manera indigna. No lo están honrando. Y eso es una vergüenza no solo para ellos, sino para el testimonio hacia las demás naciones. Dios es un Dios que en su carácter muestra fidelidad. Dice en el capítulo 3 y en el versículo 6, porque yo, el Señor, no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. O sea, Israel lo estaba haciendo muy mal. En este momento Dios está confrontando lo que Israel está haciendo mal. Pero dice, pero yo no cambio. Yo soy fiel. Por eso seguís con vida, porque yo voy a cumplir mis promesas. Claro que veremos quiénes las disfrutarán, esas promesas, pero las promesas de Dios, Dios no las tira a la basura. Permanecen fieles. La cuestión es si estaremos entre aquellos que quieren recogerlas o aquellos que miran hacia otro lado. Pero yo soy fiel, yo no cambio. Lo que Dios ha prometido lo va a cumplir. Él es confiable, Él da seguridad. Tenemos garantía total con el Señor. No cambia. Y además es un Dios justo. Y ahí tendríamos que repasar muchos versículos de Malaquías. Pero Él está diciendo, yo soy justo. Yo tengo que castigar el pecado. Como buen padre, tengo que disciplinar a los hijos. El padre que no disciplina, según la Biblia, es un padre que no ama. Hay que corregir. Pero también perdonar y restaurar a aquel que se vuelve. Es un padre que tiene un plan y un propósito. ¿Recordáis que decíamos que este es el examinador? Que su mayor interés es que todo el mundo apruebe el examen. Ojalá todos los maestros fuesen así, ¿verdad? Y nos dicen todas las herramientas para aprobar. Pero este es el Dios que plantea al pueblo de Israel que quiere bendecirlos. Es el Dios que quiere limpiarlos. Es el Dios que quiere que ellos vuelvan a ser su especial tesoro entre todos los pueblos.
El problema no está en Dios, el problema está en que ellos le han vuelto la espalda a Dios. Y Dios en Malaquías, en el capítulo 3, voy a leer 3 frases que podemos encontrar en el capítulo 3, versículo 17 en adelante, que expresan esta voluntad y este deseo de nuestro Dios con nosotros. Dice él: aquellos que piensan en el nombre de Dios, ¿verdad?, serán para mí mi especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré. Es que Dios quiere arreglar las cosas. Dios no se goza en el castigo. Dios se alegra en la restauración. Ese es el deseo y el plan y el propósito de Dios. Los perdonaré como el hombre que perdona, ¿leéis el texto?, al hijo, otra vez paternidad, que le sirve. Estamos hablando de servicio. Esto es de lo que está hablando Malaquías. Y él lo que quiere es restaurar esta relación, restaurar esta actitud y que su pueblo, sus hijos, reflejen su carácter. Versículo 18: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Porque el servicio tiene que ver con conocer a Dios. El verdadero servicio surge de la gratitud a este Dios que nos ha amado, que nos ha salvado, que es el Dios que sigue presente, que es el Dios que nos acompaña en el camino. Es un servicio que tiene poco que ver con obligación. El servicio que Dios desea tiene poco que ver con obligación y tiene que ver mucho con devoción y privilegio. Ese es el servicio que agrada a Dios. No el servicio que nos autoimponemos porque hay que hacer algo, es el servicio que sale de un corazón que está agradecido. Cuando tú regañas a un peque, cuesta, ¿verdad? Cuando tú le das un regalo, aquel que no venía, cuando le tenías que llamar la atención, desaparecía. Cuando oyen regalos, vienen corriendo, ¿verdad? Si fuésemos capaces de contemplar diariamente los regalos que Dios nos hace, correríamos a buscar su presencia. Pasa que a veces se distorsiona en nuestra mente y en nuestro corazón la imagen de Dios. Eso será el próximo domingo. Nos pasa a todos. A veces las circunstancias que estaban viviendo les hacían pensar: Dios no se preocupa por nosotros, mira qué mal lo estamos pasando. Y llegaron a pensar algunas cosas de Dios bastante terribles que consideraremos. Pero qué importante es cuando el pueblo de Dios conoce a Dios, está en una actitud de gratitud hacia Dios y lo sirve de corazón y con pasión. Y quería compartiros algo práctico, una noticia de esta semana. En un pueblo del centro de España que enseguida nos sonará, se llama El Escorial. Sabéis que allí hay un edificio de Felipe II, visitó allí y tiene una biblioteca muy interesante. ¿Ven? No entremos en eso. Ahí hay una iglesia. Y esta iglesia ha recibido la medalla de la Leal Villa, que así se conoce al Escorial. Una iglesia evangélica que ha recibido una medalla de honor de la ciudad. Qué interesante. Y estaba leyendo la noticia y cuando destacaban eso decía que el acuerdo fue, y esto es increíble en este momento en la política española, escuchad lo que dice. En el año del 30º aniversario, el ayuntamiento les hizo entrega por el acuerdo unánime de todos los grupos políticos de la corporación municipal. Esto es un milagro, Y salto, destacó el ejemplo cristiano, esto es otra cuestión muy especial, que los políticos reconozcan eso hoy, el ejemplo cristiano, los valores y la paz. Sois una gran familia, siempre con las puertas abiertas a toda la comunidad y dispuestos a tender una mano
a las personas necesitadas sin distinción. Vuestro lema es cerca de todos para servir a todos. Estas son las palabras del ayuntamiento para darles la medalla. Y luego creo que fue, sigue diciendo, la calidad humana, la paz y la alegría que transmite, con la que sigue la vida evangélica, son vitamina para el alma. Y aún el alcalde expresó su reconocimiento a esto, ¿no? Interesante que cuando recogía esta medalla el hermano, él es Felipe, se llama, él es el presidente de la Coordinadora de Asambleas en España, pudo decir, esto lo ha ganado el Señor. Testimonio. Cuando leía esta me estaba recordando a una iglesia ferviente en el Señor, una iglesia en el primer amor, que es la iglesia de Hechos. Y tenían favor con todo el pueblo. Es una iglesia de servicio, una comunidad de servicio. Insisto, el servicio a Dios no tiene bastante menos que ver con obligación que con devoción y privilegio. Esto es lo que tenemos que transmitir nosotros. Por eso, frente a este llamado del Señor, a este gran privilegio, también se nos presenta un gran reto. ¿Cuál es el reto? Servir al Señor a la altura que Él lo merece. Eso es un testimonio que impacta. Y nos puede sonar a chino, pero ya no nos puede sonar a chino porque en un pueblo, ahí, en el Escorial, está pasando, ¿verdad? Cuando hay una iglesia servicial, y no lo hacemos por conseguir medallas, todo lo entendemos, sino que el testimonio ha sido visible. Tardaron 30 años, ¿verdad? Como decían ellos, pero estaba ahí el testimonio durante todo ese tiempo. Nuestro gran reto es servir al Señor a la altura de quien es. Si entendemos nuestro gran privilegio porque conocemos a Dios, entonces aceptamos este gran reto. Y lo voy a resumir en unas pocas frases. No se puede servir a Dios de cualquier manera. El libro de Malaquías denuncia eso. Él ha dicho que Él es gran rey. Él ha dicho, Dios está diciendo, es que me honran desde el levante hasta el poniente. Sin embargo, vosotros, ¿qué hacéis? Cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. En este tiempo, al templo se estaban llevando ofrendas indignas de Dios. Indignas incluso de llevar a cualquier persona con la cual tú quisieras congraciarte, ¿verdad? Dios está diciendo, no necesito vuestras ofrendas. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. No necesita nada. Pero tus ofrendas, tu ofrenda, lo que tú dedicas a Dios, habla de quién es Dios para ti. No me digas quién es Dios. Dime lo que estarías dispuesto a hacer por Dios y hazlo. Eso es lo que dice Dios. ¿Qué debemos ofrecer a Dios? Bueno, dentro de nuestros valores están hacer un servicio con excelencia. Somos imperfectos, somos seres humanos. Pero cuando trabajamos para Dios, siempre queremos dar aquello que es lo mejor, porque Él es Dios. Porque Él ha dado lo mejor por los peores. ¿Lo hemos pillado? Él dio lo mejor por los peores. Y a veces los peores, ¿qué hacemos? No damos lo mejor siquiera. Excelencia. Cuando vienes a adorar a Dios, ¿vienes preparado? ¿Vienes con tus mejores fuerzas? ¿Te has quedado hasta las 4 de la mañana y ahora vienes cansado? ¿Vienes con entusiasmo? Y a veces nos puede costar. Hay días que te levantan mejor, otros peor, pero igual hay que hacer una paradita antes de entrar y en casa decir, ¿a quién voy a adorar? Porque la cuestión no es
cómo estoy yo. La cuestión es a quién voy a adorar. Y lo que tiene que generar ganas de adorar es ver a quién estamos adorando. A veces estamos desanimados, ¿verdad? Puedes estar desanimado, pero viene alguien y te hace un buen regalo y te cambia la cara. Ah, estamos mal, pero a algunos les toca la lotería y han cambiado. Algo mucho mejor que eso es lo que nos ha tocado. Es hermosa la edad que me ha tocado, dice la Escritura. No seamos como en tiempos de Ageo. ¿Es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas y esta mi casa está desierta? Tenemos que vivir no solo y dar un servicio apropiado a Dios en excelencia, sino que tenemos que vivir una vida a la altura de quién es nuestro Dios. El servicio tiene que ver con la vida, con toda la vida. Nuestra vida es un ministerio. Me remito otra vez al ejemplo de esta iglesia en el Escorial. Es el día a día, es cómo vives, cómo haces, cómo te relacionas con los demás. Cómo expresas el Evangelio y el gozo del Señor delante de otros, aún en medio de las circunstancias que a veces son complicadas. Y a veces no estamos para una fiesta, pero que no te roben el gozo en medio de las dificultades. ¿Estamos dando fruto para Dios? ¿Estamos dando buenos frutos para Dios? Y finalmente, para tener un servicio a la altura, si tenemos que tener un claro concepto de Dios, quién es Dios, y eso es lo que nos tiene que motivar, tienes que tener una teología adecuada. Y esto puede ser a la vez muy complicado porque nos lleva toda la vida a seguir aprendiendo y conociendo a Dios, pero a la vez muy sencillo, ¿verdad? Que es acercarte a la Biblia y preguntarle siempre, ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás diciendo de mi Dios? Nuestro concepto de Dios va a afectar absolutamente a nuestro ministerio. Tenemos que reconocer la obra de Dios a nuestro favor. Malaquías es el que apunta a la venida del Mesías. Dios dice, yo os visitaré. ¿Y qué hizo? Envió a su Hijo. Vino el Hijo, me voy, pero estaré con vosotros. ¿Sí qué hizo? Envió al Espíritu Santo. Está con nosotros. Es Malaquías el que dice, yo enviaré mi mensajero delante de mí. Es Malaquías el que promete que el Señor va a limpiar a sus siervos para que le puedan servir otra vez en justicia. Es Malaquías el que nos habla de la esperanza del creyente. Tal pensamos de Dios, tal obramos, tal actuamos en nuestra vida. Profundizaremos más la próxima semana. Hablaremos de el gran problema y los grandes recursos. El gran problema y los grandes recursos. Pero necesitamos tener una teología que esté configurada por la palabra de Dios y reforzada por nuestra experiencia de Dios. No solo conocer, sino integrar y vivir. Malaquías es un diálogo de Dios con su pueblo. Y este acercamiento a Dios en tu vida personal, en tu vida devocional, debería ser un diálogo con el Señor que te ayude a crecer, que te ayude a confrontar las cosas que están mal, que te ayuden a tomar ánimo y fuerzas, porque Dios no quiere suspender a nadie. Dios quiere tener hijos aprobados, que le honren y que le glorifiquen. Ese es el plan de Dios para ti y para tu vida. Os dejo un reto, que leáis Malaquías para la semana que viene y que leyéndolo penséis, ¿quiénes son hoy los hijos de Leví? Así que leéis el libro, buscáis la frase y pensáis un poco, que no se trata solo de escuchar, sino de trabajar y de integrar. Que el Señor os bendiga. Vamos a tener una palabra de oración y nos despedimos. Padre, muchas gracias en esta mañana por tu palabra que es viva, es eficaz, como decíamos, por esta palabra de Malaquías
que nos traes en esta mañana y que nos reta a conocerte, a conocer lo que hay en tu corazón, a descubrir tus planes y tus buenos propósitos para con tu pueblo. Queremos ser exhortados, animados, retados por esta palabra y que tú nos ayudes, Señor, también a cambiar, a corregir todo aquello que necesita ser cambiado en nuestra vida, en nuestro corazón. Gracias porque hemos podido adorarte, reconocer tu gracia, tu bondad para nosotros, tu amor inquebrantable manifestado en la persona de Jesús. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a mirarte, contemplarte, amarte y servirte. En el nombre de Jesús. Amén.